De los argumentos de la necesidad de volver a la presencialidad es la violencia intrafamiliar, porque de hecho han crecido los casos de violencia, sobre todo a menores y adolescentes, en un contexto de pandemia. Eso realmente ha preocupado a las autoridades y es una de las razones y deseos manifiestos de volver lo antes que se pueda a las clases presenciales. Y también a propósito de lo que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas, y se ha comentado mucho el tema de este niño menor de 11 años que fue entregado después por su propia madre tras haber participado de una rapiña donde apareció armado de una carnicería que nadie daba crédito. Creían los propios dueños del comercio que era un chiste, que era una broma, que era de juguete lo que traía el niño. Y no, el contexto de ese niño por detrás de esa acción era un niño ya con entradas en el INAU, con consumo problemático de drogas, con problemas de intrafamiliares, donde en algún momento también se cuestionó qué se iba a hacer con la patria potestad de ese chiquito, ¿no? O sea, es decir, los contextos vulnerables que propician este tipo de conductas. Y eso precisamente es lo que refleja, Maggie, las cifras que se han conocido en las últimas horas del CIPIAB, ¿no? Sí, justamente fuentes del Ejecutivo me dijeron que este informe del CIPIAB, de alguna manera, también fue motor para el gobierno en tomar la decisión de comenzar las escuelas de manera escalonada. Que no es menor, bueno, esta cifra alarmante del 2020, que un poco parte por la violencia que tenemos en la sociedad, la que todos somos parte y víctimas, pero también la falta de trabajo, las clases no presenciales, el encierro, la angustia generada, valga la redundancia, por el COVID-19, llevó a justamente que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes creciera en el año 2020. Las cifras que otorga el CIPIAB de este año pasado son 4.900, tenemos allí unas placas para poder graficar los números, unos 4.911 casos de violencia hacia los niños y los adolescentes, lo que implica que fueron 13 situaciones de violencia por día. Pensar eso, ¿no? Que hay 13 situaciones de violencia, o sea, 13 familias, 13 niños que están atravesando esto por día, es muy fuerte. Y son las denuncias que llegan, ¿no? También a que se conozcan. ¿Cuántas habrá también que no llegan a conocerse? Ya le vamos a preguntar a la especialista sobre esto. Y bueno, son 137 casos de violencia más que el año anterior. Las mujeres fueron las más afectadas, las niñas y las adolescentes mujeres fueron las más afectadas por la violencia en un 56%. En cuanto a las edades, la franja de los 6 a 12 años se mantiene como la de mayor detección de casos, ¿no? La mayor cantidad de víctimas de violencia está dentro de esa franja etaria, que es el 38%. Luego le sigue la de 13 a 17 años, con 35% de las situaciones de violencia. Luego la de 0 a 5 años, con 17% de situaciones de violencia detectadas. En cuanto a los tipos de violencia, el informe del CIPIAB detalla que el maltrato emocional es el que más impacto tiene entre niños y adolescentes, con un 34% de los casos, seguida por la negligencia en un 26% y los abusos sexuales en un 19%. Dentro de la categoría, digamos, de abuso sexual, el maltrato se intervino en 928 situaciones, más de 2 por día, más de 2 situaciones por día de abuso sexual, y 3 de cada 4 de estas víctimas, casi la mitad, el 44%, fueron mujeres que tenían entre 13 y 17 años. Luego le sigue, como le decía, el maltrato físico, también con un 19%, y la explotación sexual con un 2% de los casos de violencia. El 67% de las víctimas visualiza que sufre, se reconoce como una persona violentada. Y en el 75% de las situaciones la violencia es recurrente, ¿no? Y esto es un problema grande, porque la violencia es una y otra vez y vuelve, y si no hay una intervención del Estado, ese niño, esa niña, ese adolescente vuelve a ser violentado. En el informe del CIPIAB también se indica que los principales agresores de niños y adolescentes son familiares directos, en un 91% de los casos, ¿no? A veces decimos, la violencia está dentro de casa, cómo lo difícil que es proteger a los niños y los adolescentes cuando quienes tendrían que cuidarlos, que son la familia, la gente que supuestamente debería abogar por su salud, son quienes los violentan. El padre es el que más ha ejercido violencia hacia los menores en un 38% de las situaciones, el papá. Luego la madre en un 24%, y siendo también la pareja de la madre, el padrastro, digamos, un 15% de los agresores. Esas de alguna manera son las cifras que se ven reflejadas en este informe del CIPIAB 2020,
que son alarmantes, sea uno, sea dos, sean las más de 4.000 que hicimos referencia. Nada, asusta. No sé a ustedes qué les pasa por el cuerpo, a mí me pasa indignación. Fíjate que si haces la cuenta, ¿no? Son 13 casos por día. Si haces el cálculo al día, cada menos de 2 horas hay un caso de violencia diario acá en el Uruguay, ¿no? Hacia niñas, niños o adolescentes. En también. el núcleo familiar, que eso es lo que más asusta. 91% La en el núcleo familia. familiar. Casi que es excluyente que el contexto donde se la violencia es por parte de un familiar directo o de su núcleo, ¿no? Más cercano. Es realmente tremendo. Esto es lo que se denuncia. ¿Vos te imaginás que lo difícil que debe ser para un niño, para una familia, terminar denunciando o conseguir un socio, que puede ser en este caso la mamá, para ir a denunciar esto? Esto es la punta del iceberg, ¿no? Sí.